Soy un santo que a veces peca. ¿Se acuerda? Terminamos nuestro tiempo anterior y mirábamos en la Biblia Filipenses y preguntamos, ¿puede un cristiano fabricar su propia justicia? Y leo para usted, mientras crecemos como cristianos, nuestra condición moral es conformada a nuestro estatus legal ante Dios. Me permito una vez más, mientras crecemos como cristianos, nuestra condición moral es conformada a nuestro estatus legal ante Dios. Y esto es cierto, ¿por qué? Porque Él nos declara justos. Pero de diferentes formas tratamos de manejar nuestra propia justicia. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 da todo el historial de lo que él era y algunos versículos nada más dice porque somos de la circuncisión, aunque tenemos también de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día. Pero antes de llegar a decir que todo lo tiene por basura, trata de ser una fábrica de su propia justicia. Ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Y aunque no estamos bajo la ley, muchas veces queremos vivir haciendo nuestra propia justicia, o sea, nuestra propia ley. Pero yo creo que tenemos que aprender a entender que somos santos que pecamos y a ver el pecado como Dios lo ve. Cuando voy mirando mi pecado y me acerco a Dios, veo que eso es horroroso. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estoy de Dios, más lejos me veo de Él. Parece opuesto, ¿no es cierto? Cuanto más cerca estoy de Dios, más lejos me veo de Él al mirar mi pecado. Por supuesto, porque soy un santo que a veces peca, pero el pecado es antinatural. Usted recuerda que el apóstol Pedro dice que somos hecho parte de Dios, participante de su naturaleza. Y le voy a leer algunos versículos, si quiere buscarlos conmigo. El primero está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Simplemente los voy a citar para que usted los pueda estudiar en su casa. Pero estamos leyendo Filipenses, hablamos de conocerle, hablamos de conocer a Dios. Y cuanto más conozco a Dios, más me voy conociendo yo. Porque al conocer un carácter santo, me doy cuenta que una persona que es santa y a veces peca, ofende la santidad de Dios. Ahora, en el año 55, Pablo se estaba describiendo a sí mismo y dice que era el último de los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. El último de los apóstoles. En el año 60, Pablo se describe a sí mismo como el último de todos los santos. Efesios capítulo 3, versículo 8. El apóstol santo. El último de los apóstoles, el último de todos los santos. Pero fíjese, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, año 64, el apóstol Pablo estaba terminando su vida y se describe como el primero de los pecadores. ¿Qué pasó? Cuanto más crezco espiritualmente, ¿más pecador me hago? No. Pero cuanto más crezco espiritualmente, más me voy conformando a la imagen de su Hijo. Si usted va al libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ser semejante a Él, ¿en qué? En todo. Cuando soy semejante a Él en todo, me voy dando cuenta de que Pablo puede decir que es el último de los apóstoles, es el último de todos los santos y es el primero de los pecadores porque tiene más luz. Se había encontrado cara a cara con el Señor. Y podemos ver que dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, a fin de conocerle, a fin de experimentarle, tener
un conocimiento pleno, experimental del Señor Jesús. Pablo no se convierte en un mayor pecador al madurar, al pasar los años. Simplemente se hace más sensible a lo que es pecado y tiene la potestad de decirle no al pecado. Hay un versículo que normalmente lo sacamos de contexto y lo utilizamos para las pruebas, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que Dios nunca nos va a dejar de ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos da la salida. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Entonces, cada vez que peco, depende de mí. A mayor luz, mayor claridad. Y esa claridad me lleva a ver la santidad de Dios. Qué bueno, porque me habla de pureza. Ahora, en todo el proceso de crecimiento espiritual, una sola cosa, mirar la cruz, mirar mi pecaminosidad y darme cuenta que cuanto más conozco a Dios, más lejos quiero estar del pecado. Hasta la próxima. Hola, gracias por ver nuestro video. Si les gustó, les invitamos a seguirnos por medio de nuestra página de Facebook. También nos pueden seguir por medio de nuestro blog. Y también, por favor, le pueden dar suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.